Bienvenidos amigos a un programa más de Nerds y Nota Nerds. Es de mi agrado tener por primera vez y de nuevo aquí a John y a Eduardo. Ya estamos en los programas presenciales de nuevo, por fin lo logramos después de un largo tiempo. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial en el que vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo de las radionovelas. Entonces, antes que nada, vámonos a la realidad. ¡Vámonos! Se nos fue Jeff Beck. El increíble guitarrista de los Yardbirds pasó a mejor vida la semana pasada debido a una meningitis bacteriana de la cual no pudo salir airoso. Tenía 78 años y un cúmulo de innovaciones que vieron beneficiadas al jazz y al rock. Descanse en paz. Tim Miller reemplaza temporalmente a Eli Roth en Borderlands. Esta peli ya lleva bastante tiempo en producción y al parecer la apretada agenda de Roth no está ayudando al proceso. Varias escenas no han convencido a la producción, por lo cual Miller estará encargándose de volverlas a grabar. Esperemos que esto no sea un mal augurio, amigos. Marvel nos regala nuevo tráiler de Quantumania. Y en él podemos conocer más las motivaciones de Scott Lang y posibles engaños de Kang, lo cual le da un giro interesante a la trama de la película, incluyendo nuevas líneas temporales para esta siguiente fase del MCU, amigos. Solo esperemos que no se enreden y les salga el chirrión por el palito. ¿El chirrión por el palito? Cámara. Y el Golden Globe es para... El pasado martes se llevó a cabo esta ceremonia con lo que arranca la temporada de premios para el cine y la TV. Vemos varios ganadores como Everything Everywhere All at Once y Pinocchio que nos entusiasmaron mucho. Les dejamos la liga para que puedan revisar la lista a detalle, amigos. Al menos tu control de Stadia seguirá funcionando. El próximo 18 de enero este servicio llegará a su fin y la gente de Google liberará una herramienta para poder activar el Bluetooth del periférico para que al menos lo puedas utilizar con otras consolas y dispositivos. En fin, qué triste que no funcionara esta división de Google, amigos, pero qué bueno que sí el control. Ya estamos de regreso, amigos. Y pues sí, como decía Alex, este primer programa juntos después de pandemias y bueno, tuvimos el año pasado un par de programas juntos. Un par, no, desafortunadamente. Se desgarren las vestiduras. Vino una tercera, cuarta, quinta, ya ni me acuerdo qué ola era. La sexta ola de COVID. y ya no se pudo, pero bueno, ya estamos de regreso afortunadamente. Y hoy les vamos a hablar de creatividad en audio, básicamente, ¿no? Que tiene dos vertientes principales y interesantes. La primera de ellas son los podcasts y la otra son las radionovelas, que las radionovelas, bueno, tienen mucho tiempo, ¿no? Tienen mucho tiempo de existir. Ahorita con todo estas transmisiones, apps, audio digital, internet, etcétera, se ha revolucionado mucho. Y quiero darles algunos datos interesantes en la parte de los podcasts aquí en México. Todos están sacados y por aquello de las fuentes es importante aclararlo. Es de un estudio que hizo la IAB, es el Interactive Advertising Bureau en su capítulo México. Cada año hace este tipo de estudios y en este caso hicieron un estudio del audio digital en el que entrevistaron a más de 11,000 internautas mexicanos y a partir de ello se hizo todo un estudio en el que nos encontramos que alrededor de 30 millones de personas en México escuchan algún tipo de contenido de audio en digital, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? Es poco menos del 20% de la población de nuestro país, pero es algo bastante relevante, porque mucha gente decía que el radio y el audio en general, todos este tipo de contenidos en audio estaban desapareciendo y la realidad es que no, ahorita hay un revival muy importante en la parte de audio digital, ¿no? Que vale mucho la pena explorar. Y tomando en cuenta, por supuesto, el crecimiento que ha tenido la tecnología en este país, que sí ha sido pues, relativamente lento. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan el internet, no? En los 90s. Entró el internet en los 90s y todo el mundo, no, mentira, o sea, era el 1% de la población que tenía internet. Eso es lo mismo que está ocurriendo ahorita con este fenómeno de volver a escuchar. Sí. Sobre todo por medios digitales, Roberto. Sí, y es interesante ver que de este universo que ya les acabamos de platicar, el 92% escucha música, ¿no? Que prácticamente son todos. Pero el que le sigue, que es el 43% de esta gente, escucha podcast, ¿no? Y hay muchas plataformas de podcast, ¿no? Tenemos Spotify, nosotros
somos cuates y la verdad es que a Olayo Rubio lo tenemos muy en el corazón por todos los contenidos que hizo, y él tiene su plataforma que se llama Convoy Network, que se la recomendamos ampliamente. Tiene una gran cantidad de contenido, digamos más enfocado a música, ¿no? Porque es parte de la plataforma de Convoy, y lo más importante es la música, pero también hay programas que hablan de tecnología, hay programas que hablan de política, hay programas que hablan de el futuro. Por ejemplo, hay un podcast con Milana Sot que se llama El Mundo Mañana. La verdad vale mucho la pena, échenle un ojo, pero bueno, como estas hay muchas plataformas, ¿no? Y que es muy interesante explorarlas por todo lo que significa que tendríamos en toda esta parte del audio digital, ¿no? Y también considerar que esto no viene de la nada, ¿no? O sea, esto nació obviamente gracias a los predecesores, ¿no? Que esos predecesores o esos precursores sería pues desde la tremenda corte con Tres Patines que existía en su momento, que mi padre escuchaba a las 5 de la mañana religiosamente cuando se levantaba para bañarse y antes de irse a trabajar, la escuchaba. Antes de eso estuvo obviamente La Guerra de los Mundos de Orson Welles, que fue esa radionovela tan polémica que desató tanto revuelo en su momento, que la gente se suicidó, ¿no? Pensando que era real, y luego Spielberg la llevó hace poco a la pantalla grande. Y hay una, perdón que te interrumpa, hay una serie ahorita en Apple TV Plus, que está retomando la historia de La Guerra de los Mundos. Bueno, esto ya es una serie y que está muy buena, échenle un ojo. Sí, o sea, y ha ido cambiando y evolucionando, y el punto es que creo que ahorita esta manera en la que ha ido cambiando también ha sido porque los aspectos tecnológicos han ido evolucionando, han ido cambiando, ha ido llegando a la industria un momento que podamos estar en un lugar como este, ¿no? Que es un estudio de grabación prácticamente, como bien le dicen, un home studio, un estudio de grabación casero, donde podemos tener estos equipos que antes costaban, o sea, eran completamente inaccesibles para gente como nosotros, y ahorita ya son accesibles. O sea, la democratización del medio también ha orillado a que estos aspectos tecnológicos traigan esta serie de ventajas que hagan que nosotros podamos estar haciendo este tipo de contenidos inclusive, ¿no? Sí, y ya enfocándonos un poco más, ahorita que mencionas la parte de los contenidos, es interesante ver lo que escucha, ¿no? Más allá de la música que ya la mencionamos, los programas de noticias o de, no quiero decir de variedad, ¿no? Pero estos talk shows en vivo es algo de lo que gusta mucho la gente, y posteriormente vienen los contenidos que tratan de crímenes reales, ¿no? O de historias policiales. Los testimoniales. Sí, entonces... Los testimoniales. Y a partir de ahí es donde ya empezamos a ver de qué va, ¿no? Teníamos una discusión interesante en la semana con todo este rollo de que salió a través del video de Shakira, y nos empezamos a clavar o a discutir en la parte del morbo, ¿no? Sí, claro. Que el morbo vende, ¿no? Esto es importante recalcarlo, porque de aquí viene ya un poco el origen de las radionovelas, ¿no? Estar esperando semana a semana a que viniera el siguiente capítulo de esa serie que pues antes no existía la televisión, ¿no? Y nuestros abuelos estaban pegados ahí en las noches escuchando todo esto, ¿no? Y que lo ideal para ellos, bueno, que era el ideal para todos, es que cada quien disfrutaba de los contenidos con base en lo que habían vivido, por lo que tú al escuchar, creo que lo he dicho varias veces en el programa, pero es verdad lo de Ferdinand de Saussure con la imagen acústica. Al momento de estar escuchando una narración, pues tú veías un contexto, aunque te dieran referentes de dónde estaban, tú te imaginabas otra cosa que igual que tu esposa, o que tus hijos, o quien estuviera escuchando, se imaginaban completamente otra cosa, y tú tenías en tu cabeza, pues sí, claro, sabías los personajes, te imaginabas cómo eran los personajes, ¿no? O sea, y eso todavía es lo que tiene mucha valía en el tema de... No, totalmente, lo rico de los contenidos de audio en específico. Correcto. Las radionovelas, o ahorita que platicamos, y ya me gustaría ir entrando en ese tema de títulos clásicos de radionovelas en México, es que todo pasa acá arriba, ¿no? O sea, todo está sucediendo en tu imaginación, está sucediendo a través de lo que los personajes o el narrador, en el caso de los audiolibros, te van contando, todo va sucediendo acá arriba, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las 5 radionovelas mexicanas o que estuvieron en el contexto de México, porque no todas ellas son mexicanas? Yo, en lo personal, mi gusto, yo creo que la número 1 es Calimán, ¿no? Calimán, el hombre increíble. Calimán, que venía al final de un pasquín, ¿no?
Pues sí, de hecho existe ahí la discrepancia y todavía a mí no me queda claro si primero fue la radionovela y después de la radionovela vino el cómic o a la inversa, primero fue la historieta y luego fue se supone, la radionovela. primero fue el cómic, después la radionovela y después la película. La película. Sí, porque sí, hay película. Andrés García como Calima. No, vas. No, y era muy curioso, ¿no? Porque era, o sea, cada quien se fue como, digamos que aprendiendo de una o de otra, ¿no? Yo me acuerdo mucho de Calimán porque así como mi papá escuchaba La Tremenda Corte, que ya la mencionamos, que es una de mis favoritas, pues también estaba Calimán y Eduardo escuchaba Calimán también cuando se levantaba, o sea, como que religiosamente sí hacíamos la imitación de las cosas que hacía mi padre y invariablemente yo lo sigo haciendo. Ahorita hablaremos de series más contemporáneas y sigo haciendo lo mismo, ¿no? Pero en ese mismo orden de ideas creo que todo mundo se fue identificando con una en específico. También, por ejemplo, estuvo la radionovela del Señor de los Anillos. Hace muchos años, que sí. Hace muchísimos Reino Unido. años. Que tú llegaste a tener la versión en los cassettes, güey. Sí. Y si no me equivoco, si Ryan Home era Bilbo. No, era Frodo. Era Frodo. En las películas fue Bilbo. Y en la radionovela fue Frodo, cuando era joven. Todavía por ahí conservo un CD con los MP3 de toda la radionovela, pero tú tienes una edición especial. Sí, yo tengo una edición especial en cassettes. O sea, eso sí ha de valer una lana en eBay. Y ahí precisamente ese tipo de eventos eran un hito. O sea, en su momento ustedes ahorita quizás si no lo ven suceder tanto así, ¿no? Y dicen, bueno, pues sí, la radionovela El Señor de los Anillos, cualquier cosa. No, es que en ese momento sí fue todo un... No, y estaba producida por la BBC. Por la BBC. Perdón, BBC. Multiboard Services. Perdón, se me vino el no soy mucho tiempo que no soy un grupo. Entonces sí, ¿no? Y qué bueno que justo la BBC pudo preservar esta tradición de la radionovela. Que también cuando regresamos a México, pues por ejemplo tenemos aquí a Chucho el Roto. Chucho el Roto es básicamente el Robin Hood mexicano. Tal cual, Jesús Arriaga, las historias del Robin Hood. Y que curiosamente es un bandolero de Tlaxcala, ¿no? Hay pocos estados en la República tan X, digo, no se me vayan a ofender mis amigos de Tlaxcala, pero tan chiquitos y que en los que casi pasa que hay una nada. Historia también, por qué son pequeños, los tlaxcaltecas y los españoles y el Pacto Federativo, que es una historia ahí medio truculenta. También tenemos Porfirio Cadena, con el ojo de vidrio. ¿Qué tal? Yo todavía recuerdo, si no me equivoco, en Radio Red, cuando existía Radio Red, le estoy hablando de los 80. Estamos hablando de José Gutiérrez Vivo. No, y de los 80s. Ahí pasaban varias historias. Una de ellas era Porfirio Cadena, el ojo de vidrio, ¿no? Uh-huh. Todavía me acuerdo de la presentación. Y igual, pues era un bandolero. Aquí eran historias más era un western mexicano, ¿no? Uh-huh. Básicamente. De eso se trataba el ojo de vidrio. Y bueno, de aquí, porque, bueno, la que sigue... bueno, pero continúa. Sí, es yo creo que la tropicalización de Twilight Zone, pero a la mexicana en radio, que se llamaba Apaga la luz y escuche, que eran estas historias de fantasmas, de casos paranormales, de miedo, que eran, aquí había un narrador y él iba haciendo las historias, ¿no? Era Arturo de Córdoba, si no me equivoco, ¿no? El que narraba todo esto. Y posteriormente tenemos Millón, ya más para acá. La Mano Peluda, por supuesto. O sea, la Mano Peluda, que fue la que hizo que realmente se concretara en esta época ese trabajo que venía testimonial de Apague la luz y escuche. La Mano Peluda, por supuesto, también no solo tenía historias o narraciones, tenía testimonios, lo que lo hacía muchísimo más interesante, que era, yo estaba y me acuerdo, y contaban la historia de una forma que era muy paranormal, por supuesto. Digo, era un programa que estaba, si no me equivoco, era a las 10 de la noche. Uh-huh. Y daba todo el misticismo como para, pues, tener mucho miedo, pero al final no, bueno, ya desde mi lado, ¿no? Así sí había 2 que 3 historias, pero de que te envolvía
el programa, claro que lo hacía. Yo todavía me Y acuerdo. es que creo que también, o sea, ha habido vertientes, ¿no? Yo ahí quisiera hacer un paréntesis para justo mencionar esto. También hubo una vertiente que le podríamos llamar documental en el radio mexicano con las crónicas, ¿no? Y las crónicas eran esta forma, digamos, de radionovela estilo documental, si le podríamos decir así. ¿Y a qué me refiero en específico que quiero mencionar, como un paréntesis a pie de página? Es la narración de la crónica post-temblor de 1985 de Jacobo Zabludowski, que es una de las crónicas que a flor de piel se puede sentir la desesperación y se puede ver un reflejo de lo que fue un evento verdaderamente dramático y pues un fenómeno natural que era un destrozó. experto Zabludowski, ¿no? Sí, exactamente, que era una maestría verdaderamente detrás del micrófono para poder narrar lo que era inenarrable, ¿no? Que eso es algo súper importante, ¿no? Porque eso todavía lo encuentran en YouTube, si lo buscan seguro está completo toda la narración, que era Jacobo Zabludowski manejando en su coche a través de un teléfono en él, narrando todo lo que él iba viendo conforme iba avanzando en la Ciudad de México, completamente destruida por el temblor de 1985. Y también, Jacobo Zabludowski es un periodista, o periodista, o como lo quieran llamar ustedes, ¿no? Estaba muy casado con Televisa, pero ya en general en el mundo del audio y toda esta gente, todos estos actores detrás, de verdad, y no puedo hacer menos a un actor de cine o de televisión, ¿no? Pero también tiene mucho peso y mucha valía el darle la intención a las cosas y actuar, ¿no? Esto es de... Sí, o sea, había muchos valores histriónicos en cómo lo hizo Jacobo con esa crónica, y creo que eso es lo que lo hace ser ahorita, ¿no? Y digo, o sea, eso como un paréntesis, pero igual tuvimos a La Herencia, ¿no? Por ejemplo. Sí, La Herencia, esta fue ya un experimento a inicios de este nuevo siglo de la XCW por todo aquello de su 70 aniversario, en el que te contaban esta historia muy a la Clue o al juego de mesa o a Sherlock Holmes, en el que tenías que ir descifrando. Knives Out. Ahorita, sí. Actualízate, papá. Actualmente Glass Onion y Knives Out. Tal cual, ¿no? De eso se trataba, y era este experimento en el que sí podía, o más bien sí tenía una interacción el radioescucha, ¿no? En el que tú podías ir deduciendo y sacando quién fue el perenganito que hizo tal cosa dentro de esta historia, y al final había un premio creo que era de $1,000,000, o no me acuerdo de cuánto dinero era, pero y era para aquel radioescucha que lograra descifrar el misterio de La Herencia. ¿Quién era el patrocinador en ese momento? Porque eso era importante. Ay, no me acuerdo. Es que era el que presentaba el Era como jugar La Herencia de la tía Agatha, ¿no? Ajá, pero había un patrocinador que era el que daba el premio. Sí, justo, pero bueno, seguramente. Si lo saben, pónganlo en los comentarios. Después tenemos, ya lo trastocamos mucho, La Tremenda Corte. Ese es nuestro pilón, ¿no? Ese es el pilón, pero ese también lo encuentran fácilmente en YouTube y todo, y eso básicamente es un programa de una radionovela de comedia acerca de un juicio que es llevado una y otra vez bajo diferentes y distintas circunstancias, pero siempre. O sea, Tres Patines. Cabe aclarar que era cubano. Era cubano, grabado en La Habana, y que nos mostraba la historia de este desdichado hombre Tres Patines que siempre caía en las garras de los jueces. Ya fuera por la nananina, que era la mujer que siempre lo acusaba y que supuestamente por ahí se decía que habían tenido una relación romántica y que él no le correspondió y por eso venía el odio. Pues era un programa bastante cómico que por supuesto alegraba los corazones a través de una desgracia porque estabas en un juicio. Y la verdad es que era bastante bien actuado y bastante bien ejecutado, ¿no? Porque la técnica era que todos los efectos de sonido se hacían en ese momento, ¿no? Sí. Era en un estudio de La Habana, como ya dijo John, y si había un balazo, bueno, se hacía el balazo en ese momento. Entonces todo eso también, imagínense toda la cantidad de improvisación que hay detrás, ¿no? Y que a pesar de que hay un guión... Y aún así cuando lo sacaron en televisión, también. Ah, sí, también. Ese tema de improvisación, porque era también en vivo, muchos, bueno, no todos, pero wow, lo que se vivía antes. Pero bueno, amigos, vámonos a la actualidad, ¿no? A lo que realmente está pasando ahorita con esta parte de las radionovelas. Aquí mi Alex, aviéntate con la primera. Yo me voy directamente a lo que viene siendo Caso 63, que es una radionovela original de Spotify. Spotify ya está creando estos contenidos originales
que le está apostando mucho al podcast y a la radionovela actual. Y justo Caso 63 es la ciencia ficción vuelve a apoderarse del formato en la actualidad que tenemos y nos muestra esta historia entre la psiquiatra Elisa Aldunate con el paciente Pedro Reuters, que básicamente es el caso número 63 que está registrado y en el que se asegura que una persona, que en este caso es Pedro Reuters, es un viajero en el tiempo. Aquí creo que Julio Rojas, chileno él, hizo un trabajo excepcional, ¿no? Creo que de todas las que les he mencionado y que hemos escuchado, creo que Caso 63 retoma muy bien la parte de la ciencia ficción y una vez más, ¿no? Las actuaciones de ambos actores son muy importantes. Sí hay otros personajes que sobre todo en la tercera temporada ya empieza a haber una interacción más profunda, pero todo lo que pasa entre Pedro y Elisa sucede acá y es en un psiquiátrico. Sí, o sea, si eso fuera una película, estaríamos viendo durante más de media película la entrevista de ellos dos en una sala de un psiquiátrico, ¿no? Que podría ser la sala de tu casa y la ambientas, ¿no? Pero al final del día, lo padre es todo lo que construye alrededor de eso, que piensas al principio que es una cosa y que es otra, y que está muy bien documentada. O sea, todas las cosas que mencionas y lo buscas y te pones a indagar tantito en internet, lo encuentras, y hay mucha documentación al respecto de eso que habla de eso, ¿no? Hay una película que se llama El hombre mirando al sudeste, que en esa película, que es de un director, si no me equivoco, uruguayo, se me fue ahorita su nombre, luego se los pongo en los comentarios, está basada en la película de K-Pax con Kevin Spacey. Entonces es algo similar, nada más que aquí no es un visitante del futuro, sino de otro mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si les gusta esta parte de la ciencia ficción, échenle un ojo. Las dos películas son muy buenas, El hombre mirando al sudeste y K-Pax con Kevin Spacey, ¿no? Antes de que le destaparan todo su culaca. No, y justo también digo, de lo que se agarra esta serie que es Caso 63 y por el cual estamos apostando mucho por estos nuevos contenidos que nos están gustando mucho, es que está hablando de temas contemporáneos actuales, ¿no? Caso 63 gira en torno de la explicación de la pandemia y del mundo de la pandemia después de las pandemias y todo esto. Ay, perdón, Eliseo Subiela, ya me acordé. Iba a dar un derrame cerebral. Ya. Él es el director. Y justo, pues todo esto que ha ido sucediendo y que crea el mundo de Caso 63 es precisamente al respecto de cuestionar la realidad, ¿no? O sea, cómo es posible que el pasado, presente y futuro interactúen entre sí mismos a través de una línea de tiempo. Te pone a pensar en el multiverso, que el año pasado fue un año muy grande para los multiversos, que se habló mucho de eso desde Spider-Man, Spider-Man fue todavía 2021, pero de todas maneras se siguió hablando con el Doctor Strange y del universo de Marvel. Sí, o desde antes, ¿no? Les recomiendo ver Pacto de Future. Esta película que acaban de ganar los Golden Globes, esta Michelle Yeoh, Everything Everywhere at Once, también el mundo de los multiversos. O sea, Caso 63 se suma como a esta oleada. Y sí, después de la tercera temporada, no queremos spoilerarles nada, sí te deja pensando en todos los planteamientos que pone, porque sí lo construye en situaciones y en cosas que existen. O sea, está muy bien documentada. Sí, que vale mucho la pena. Y después nos vamos a Wolverine, La Larga Noche. La Larga Noche. A mí, bueno, no, adelante. No, esta, si bien ya hay una adaptación al español aquí hecha en México, que es muy muy buena, esto nace en Estados Unidos, en Marvel, es de Marvel evidentemente, y me da mucho gusto comentarles que esto es el inicio del universo radiofónico, digital, de audio de los personajes de Marvel, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo retoman el personaje de Logan en Alaska, en un territorio que es conocido por todos los que somos fans del cómic, y que en el caso de México lo representa de una manera espectacular Joaquín Cosío. Uh-huh. De verdad es un excelente Wolverine. Se nota que se metió a estudiar el personaje, no desconozco, bueno, ha participado ya en muchas películas de superhéroes, pero desconozco qué tan fan sea. Pero había estado más como en el universo de DC. Sí. Y ahorita, pues, o sea, digo, ya ha hecho cosas también en Marvel, si no recuerdo, ¿no? Pero también... Así está el hambre. Pero, pues, digo, qué bueno que lo inviten, ¿no? Qué buena onda. Y
Y justo pues es un caldo de cultivo para que abra también el medio a otro tipo de actores que también pueden entrar en estas categorías, ¿no? O sea, y es importante recalcar quiénes están involucrados, ¿no? Está David S. Goyer, que es un escritor de cómics muy importante, escribió The Dark Knight, Man of Steel, etcétera, y está Joe Quesada. Joe Quesada es el fue editor in chief de los chingones y ha sido editor en jefe. Sí, por muchos años, ¿no? Entonces, creo que incluso se presentó The Long Night, La Larga Noche, y posteriormente se hizo la versión en cómic de La Larga Noche, ¿no? Que está por allá afuera. Creo que hicieron ya una compilación, no recuerdo, déjenme investigo y ya posteriormente en otro programa se los digo, ¿no? Y pues de aquí nos pasamos al otro lado, ¿no? A la competencia con Batman Desenterrado, que igual la pueden escuchar en Spotify. Bueno, la anterior de Wolverine The Long Night está en Spotify y también está en Apple Podcast, nada más que en Apple Podcast se tienen que suscribir a la parte de los podcasts de Marvel. Son 95 pesos al mes. Hay otros contenidos, hay uno que se llama The Wastelands, no me acuerdo, que son la historia de Black Widow, creo que está otra vez Wolverine, ay, se me fueron los otros, ¿no? Pero son varios superhéroes y que cada uno da su versión de la historia, ¿no? Y está la segunda parte de Long Night con Wolverine. Estas no están en español, están en inglés y las pueden escuchar también en Spotify. Valen muchísimo. Sí, en los dos idiomas, ¿no? Yo soy partidario de escuchar las obras originales en su idioma y ya si quieres posteriormente sus adaptaciones. Pero bueno, ya regresando, Batman Desenterrado. Aquí tenemos, yo lo llamaría un Ellsworth, ¿no? En radionovela. Sí. En el que se nos presenta un Bruce Wayne que no sabe ni siquiera qué es Batman. Es se me fue, un médico, no es legista, un médico que están en la CEMEFO. Un médico forense. Y de ahí, bueno, surge toda esta parte, toda esta historia. Está interpretada en la versión en español por Poncho Herrera, por Alfonso Herrera de RBD. Él hace a Bruce Wayne. Entonces también está construida. La verdad me gusta más cómo les quedó The Long Night, La Larga Noche, pero igual tienen un elenco increíble y de lujo, yo diría, ¿no? Tienen a Úrsula Pruneda, que yo he tenido ya el gusto y el goce de trabajar con ella en la serie de María Félix. Tienen obviamente también a Gustavo Sánchez Parra, que es un gran amigo mío, y también tienen a mi queridísima Gabriela Barkentin, que fue la directora de la carrera. Cuando yo estuve, Jime también, mi querida Jime, que también trabajé con ella en María Félix. Sofía Vega también. O sea, sí es un elenco que la verdad, ver este tipo de casts sí da gusto, ¿no? Dices, ok, sí hay una participación grande del cuerpo actoral mexicano que figura en este tipo de proyectos, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que se explore esto. ¿Quién quita que en un futuro estos mismos personajes puedan escalar para llegar a la pantalla grande, ¿no? Todos tienen el potencial y el talento, a mi parecer. No, pues ya, claro que se puede. Si ya está Gael y Diego allá. Exacto, ya, o sea, es nada más una catapulta más que hay que echar a andar, ¿no? Y que bueno, yo haría una mención, si se dan cuenta, por ejemplo, en lo que ha sido como estos relatos y para jalar gente. Bueno, Mariano que ha tenido sus secciones y que jala muchísimo porque es cuando tiene como sus picos de rating, cuando empieza con las historias y empieza a hablar y empieza a decir y empieza todo. En el caso de YouTube, igual para audio escuchas nada más, Top Comics con sus narraciones de cómics, Mr. Bueno. X, ahí si nos está viendo saludos, pero él narra los cómics y te va diciendo cómo va, y si no lo estás viendo, como pasa también con The Nerds y No Tan Nerds, que luego no se escucha nada más, vas viendo y vas construyendo el cómic, ¿no? Y te dice título tal, el título, el número, todo, te da la ficha técnica y comienza a hablar. Y eso también está bastante interesante, ¿no? Que es lo que, de cómo se ha transformado justamente el show de describir con sonido. Que eso para mí es una magia, ¿no? Hacer cuestiones gráficas, visuales, es muy padre, pero creo que hacer cuestiones creativas en audio requiere de mucho talento, ¿no? Claro. Y que uno pensaría, pues te sientes y grabas, ¿no? No, la verdad es que no. Sí, uno dice, bueno, pues suenan pasos, bueno, pues agarro unos zapatos y pasos, sí, pero
pasos en donde, no es lo mismo los pasos en mi departamento que los pasos en una iglesia o en la Basílica de Guadalupe. O en ¿no? una calle lluviosa, ¿no? Exacto, entonces todo eso sí requiere de un cuerpo y de un conocimiento técnico muy amplio para hacerte entrar en ese mood en el que tú en tu cabeza construyas la historia a base de la imaginación que te propone el diseño sonoro. Aunque estaría padrísimo hacer un ejemplo así, ¿no? Y en eso entró una iglesia y ponemos como fango, ¿no? Y los pisadas. Todos los sonidos totalmente diferentes a lo que se dice, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero, pues bueno amigos, esto es básicamente lo que nosotros tenemos en mente acerca de los contenidos creados en la plataforma de la radio y que han sido creados a manera de narración que nos construyen historias, que es básicamente las radionovelas. Entonces, ¿cuáles son sus favoritas? ¿Cuáles son sus comentarios al respecto de esto? ¿Cuáles ustedes han visto que no mencionamos? Hay una parrilla ahorita Oído, gigante. más bien. Oído. Hay una parrilla gigante ahorita de contenidos en Spotify que pueden escuchar radionovelas ahí y en Apple también. Entonces hay muchas plataformas ahorita que están haciendo eso. Y también ustedes pueden ser de esos siguientes partícipes en la creación de estos contenidos si lo empiezan a desarrollar ahora, ¿no? Hoy tienen YouTube y es muy fácil crear estos contenidos y pueden ir creciendo y generando más siempre y cuando tengan una buena historia que contar. Entonces, pónganlo en los comentarios qué les gustaría, qué nos faltó, qué faltó que mencionáramos, cuáles son sus favoritos. Y pues nada, nos vemos en el siguiente programa. Cuídense mucho. Un abrazo.